Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarles, estamos aquí como todos los días, iniciando una emisión más de Impacto Económico a través de la señal de Telesur. Mi nombre es Daniel Rosas, quiero agradecer a nombre de este gran equipo el favor de su compañía y vamos a iniciar con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos que en México las importaciones de maíz alcanzan un nivel inédito en el arranque de 2026. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando a Argentina bajo un escenario económico turbulento. Y en nuestro recorrido digital le contamos que en China arranca el día de hoy el Año Nuevo Lunar con éxitos en taquilla en el Festival de Primavera, así que vamos a comenzar. Comenzamos con la información, arrancamos en México, ya que la Agencia Nacional de Aduanas de ese país indicó que las importaciones de maíz alcanzaron un nivel inédito en el arranque de 2026. Según datos oficiales, en enero de este año, las importaciones de maíz alcanzaron 1.970.000 toneladas, un crecimiento de 24,7% con respecto al mismo mes del año 2025. En referencia a su valor, este alcanzó los $403 millones, un incremento de 15,8% frente a los $348 millones que se reportaron en el mismo mes, pero del año pasado. Con respecto a todos los granos y oleaginosas, el valor pasó de $1.092 millones a $1.186 millones, representando una alza de 8,6%. A su vez, las importaciones generales de granos y oleaginosas aumentaron un 13,7%, alcanzando 3.810.000 toneladas. Y las importaciones de soya aumentaron un 25,9% en volumen y un 31,3% en valor, viéndose una disminución en este caso en las de frijol, mostrándose con 25,6% en volumen y 41,7% en valor, caída atribuida a una menor necesidad de compras externas ante la mayor oferta interna. Por otro lado, las exportaciones de carne de vacuno de Sudáfrica cayeron ante la epidemia de la fiebre aftosa. Vamos a conocer detalles en el siguiente material. Desde el 2019, Sudáfrica perdió su estatus de país libre de fiebre aftosa, propagándose así la enfermedad por toda la nación y llegando a niveles críticos durante todo el 2025 y lo que va del 2026, calificándose esta situación como el peor brote de esta enfermedad en la historia reciente del país. Las autoridades indicaron que solo en 2025 se registraron más de 24.406 casos, provocando una crisis sanitaria y económica sin precedentes, expandiéndose a 7 provincias y teniendo como epicentro la provincia costera de KwaZulu-Natal. Y en lo que va del 2026 se confirmaron nuevos focos en Limpopo y Gauteng, resaltándose también la provincia de Estado Libre al detectarse la enfermedad en granjas porcinas, un hecho que compromete a una industria de 11.000 millones de rands. Hechos como el de Estado Libre preocuparon a las autoridades y agricultores del país africano ante la posibilidad que dicha enfermedad afecte a más sectores agrícolas. Tenemos grandes agricultores industriales en la zona del cacao que en realidad exportan leche. Tenemos Woodlands Dairy, nuestra fábrica principal, que podría verse afectada en su economía por esta enfermedad. Por eso es importante contenerlo ahí mismo. Y todos nos estamos uniendo para asegurarnos de que esta enfermedad no se extienda más. Hemos erigido puntos de inspección apoyados por SAPS, por las fuerzas del orden y por los responsables sanitarios, para garantizar que realmente hacemos una correcta limpieza de vehículos, de las personas que necesitan abandonar y regresar de la zona. Las autoridades siguen trabajando para controlar la enfermedad y salvaguardar la estabilidad del sector ganadero y agropecuario de Sudáfrica. El gobierno provincial también puso a disposición los equipos del Departamento de Supervisión Agrícola, así que esos equipos ya no trabajan solo en la zona de cuarentena. Ahora están monitorizando fuera de la zona de cuarentena, están monitorizando toda la zona de Humansdorp en este momento, para que podamos detectar rápidamente si surge algún problema en otra parte de Humansdorp, y así podamos ser más proactivos que nunca antes. Así que la cooperación, la paciencia y las oraciones son importantes para que podamos mantener
lo que estamos haciendo y para poder apoyar al gobierno, apoyar al ministro de Agricultura, que está intentando realmente restringir la epidemia nacional. A muchos turistas. En 2025, las exportaciones cayeron un 26% y las más afectadas fueron las dirigidas a China, registrando una caída del 69% hasta 1.687 toneladas métricas. Las pérdidas para 2025 superan los 821 millones de rands, estimándose que en 2026 lleguen a 2.600 millones de rands de no reducirse el brote. Asimismo, la producción de leche en su granja descendió a unos 23.000 litros al día, desde aproximadamente 26.000 litros en cuestión de días tras el brote. En este contexto, el presidente Cyril Ramaphosa declaró el estado de desastre nacional, permitiendo al gobierno coordinar la respuesta, compuesta recientemente por el desarrollo de su primera vacuna contra la fiebre aftosa en 20 años. Con esto, el sector tiene como única opción esperar el accionar del Estado y ver si se logra revertir el brote y salvaguardar la industria ganadera y agrícola nacional. En más información, África se perfila como uno de los principales motores de crecimiento global en un contexto de reconfiguración económica internacional. Así lo afirmó Kleber Guettet, titular de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África durante la apertura del 9º Foro Empresarial Africano. El funcionario destacó que el continente concentra la fuerza laboral más joven del mundo, una rápida urbanización y una expansión sostenida de la digitalización, factores que lo convierten en un polo estratégico para la inversión. Guettet subrayó además que el papel del área de libre comercio continental africana, que impulsa un mercado integrado de más de 1.500 millones de personas. Aunque persisten desafíos financieros, África dispone de vastos recursos y capital institucional que, con mecanismos adecuados, pueden traducirse en desarrollo sostenible y cadenas de valor regionales fortalecidas. Por otro lado, el gobierno de Nicaragua entregó 100 viviendas correspondientes a la primera fase del programa Nuevas Victorias, iniciativa desarrollada en cooperación con la República Popular China y orientada a garantizar el derecho a un hogar digno para las familias trabajadoras. Durante el acto, el ministro Óscar Mójica informó que esta etapa contempla 920 casas cuya culminación está prevista entre marzo y abril, consolidando una urbanización que promueve seguridad y estabilidad social. El asesor presidencial Laureano Ortega destacó que este proyecto marca un hito en la alianza estratégica con el presidente del gigante asiático Xi Jinping, fruto de la decisión soberana de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y la segunda fase ya inició, la tercera proyecta ampliar el programa hasta 2.705 viviendas. Por otro lado, por tercera semana consecutiva, los combustibles en Honduras superaron las 100.000 lempiras por galón, alrededor de $4, profundizando el impacto social sobre el costo de vida y el poder adquisitivo de la población. El incremento sitúa los precios en niveles similares a los registrados al inicio de la gestión de la presidenta Xiomara Castro, cuando el Ejecutivo aplicó subsidios para amortiguar el efecto del encarecimiento internacional del crudo. Actualmente se mantiene un subsidio focalizado al diésel, el carburante de mayor consumo, pero ya no rige el apoyo adicional que reducía el precio final. Aunque el petróleo muestra bajas en el mercado global, estas no se reflejan en los surtidores. El alza repercute en transporte, logística y alimentos, mientras sectores sociales reclaman medidas estructurales que frenen la presión inflacionaria. Y aprovechando que hablamos de la gasolina, vamos a revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El WTI, el West Texas Intermediate, marcó un precio de $63.25, un incremento de 36 centavos de dólar. Vamos a revisar el precio del Brent, el de referencia en Europa. También muestra un incremento de 32 centavos de dólar al registrar un precio de $68.07 por barril. Finalmente, le comento que el crudo promediado por la OPEP marca un precio de $66.62, en este caso, una caída de $1.44. Con esta información llegamos al momento de hacer una primera pausa. Por favor, manténgase en la señal de Telesur, ya que al regreso, en nuestro espacio de análisis, estaremos abordando a Argentina, que se encuentra bajo un escenario económico turbulento. Le cuento por qué al volver.
Imágenes de Argentina, país en donde la inflación mensual aumentó 2,9% en enero y marcó el quinto mes consecutivo de alzas. A su vez, la tasa interanual se aceleró un 32,4%, una décima más que en diciembre. Mientras tanto, el pueblo de a pie lucha cada día en contra de los altos precios para poder llegar a fin de mes. Más detalles en el siguiente material. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, por sus siglas INDEC, indicó que en enero de 2026 la inflación en Argentina subió 2,9%, un acumulado del 32,4% en los últimos 12 meses. A su vez, el gobierno destacó que en Buenos Aires la tasa inflacionaria subió un 3,1%, con un acumulado en la capital de 31,7%, superando esto el registrado en diciembre del año pasado de 2,7%. En el mismo mes, los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 4,7% y los restaurantes y hoteles un 4,1%. Asimismo, la educación registró un aumento del 0,6%, seguido de prendas de vestir y calzado con un 0,5%. Este malestar económico se da en un contexto de recomposición de tarifas y ajustes relativos que continúan impactando el bolsillo de los argentinos y genera mayor desconfianza y rechazo hacia el gobierno de Javier Milei. No sé, este gobierno entró, dijo el dólar sale esto, hace 2 años que estamos con un dólar que más o menos fluctúa, pero que más o menos está lo mismo, y todos los precios de repente, desde que está este gobierno, aumentaron un montón. Y eso es ganancia para la gente que tiene las empresas, y es pérdida del poder adquisitivo. El impacto en la calidad de vida se ha visto también en los alimentos, con aumentos que son difíciles de afrontar para el argentino promedio, calculándose que la carne subió un 25%, las verduras más de 10,6% y el azúcar, dulces y chocolates sobrepasaron el 2,5%. Sí, la inflación realmente se está notando en el supermercado, en la comida y en la ropa, no así en los servicios. Los impuestos, por ejemplo, los impuestos domésticos, municipales, todo eso aumentó. El servicio médico aumentó, todos los servicios están aumentando. Y dentro de este escenario, también se resalta la desconfianza, no solamente de la población, sino de expertos y miembros de instituciones gubernamentales, resaltándose la reciente renuncia de Marco Lavagna, quien fuera jefe de estadísticas nacionales del INDEC, ante el rechazo de Milei de utilizar una fórmula actualizada para calcular un informe mensual de inflación, misma que según los expertos reflejaría con mayor precisión los precios reales de los bienes y servicios en el país sudamericano. Por eso lo del INDEC fue imprudente, porque en un contexto donde vos tenés que recobrar confianza, esto es como ir un escalón para atrás. En vez de avanzar gradualmente y con mucha transparencia, si hay un problema, bueno, mostrarlo y contar cómo lo vas a resolver, prefirieron continuar con el antiguo índice a pesar de las consecuencias que esto podía tener. Un error no forzado. Ante la falta de transparencia, la desconfianza hacia las instituciones, la presencia de la inflación y el aumento de los precios, el bienestar de los argentinos seguirá viéndose afectado y con ello aumentará su rechazo hacia el gobierno de Javier Milei, mismo que ha demostrado su inoperancia ante el contexto económico nacional. En un contexto de ingresos deteriorados debido a las políticas neoliberales del gobierno de Javier Milei, los productos básicos siguen marcando el pulso inflacionario, pese al discurso oficial que insiste en una desaceleración de los precios. De acuerdo con reportes de medios locales, los alimentos registraron en la primera semana del mes un aumento del 2,5%, el mayor salto semanal en casi 2 años. La carne encabezó las subas, con incrementos cercanos al 25% y nuevas alzas en perspectiva. Una situación que golpea al consumo popular y tensiona a pequeños comercios,
Mientras el gobierno prioriza la expansión exportadora del sector, analistas advierten que este comportamiento no es episódico, sino parte de una dinámica de alta volatilidad que persiste incluso con un tipo de cambio estable. El impacto resulta especialmente sensible porque los alimentos representan una porción central del gasto de los hogares, en particular de los sectores de menores ingresos, profundizando la pérdida del poder adquisitivo. En este escenario, el Ejecutivo optó por mantener la metodología tradicional para medir la inflación, decisión que derivó en la renuncia del exdirector del INDEC, Marco Lavagna, y que despertó cuestionamientos sobre la transparencia de los datos oficiales. Consultoras privadas estiman que la inflación mensual se ubicará entre 2,4% y 2,6%, con fuertes subas en carnes, verduras y productos básicos. Y otro de los rubros alimenticios que volvió a subir en Argentina fue la carne, impactando la mesa de las y los ciudadanos. En este contexto, recordemos que el precio de la carne registró alzas muy por encima de la inflación durante el año 2025 y el impacto ya se refleja en el consumo y en los hábitos alimentarios en el arranque de 2026, según informes oficiales y relevamientos del sector. De acuerdo con datos del INDEC citados por especialistas, mientras la inflación general del año pasado fue de 31,5%, el precio de la carne aumentó entre 51 y el 59,2% según la región del país, es decir, casi el doble. El incremento no fue homogéneo y algunos cortes mostraron alzas muy marcadas durante el año pasado. Entre los productos con mayor aumento aparecen el cuadril con más 72,6%, la paleta con un 71,2%, la nalga con 69,7%, el asado con 69,4%, la carne picada con un 59,9%. Además, un relevamiento del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina indicó que en diciembre la carne subió un 12,9% mensual, mientras que el pollo aumentó 6,3% y el cerdo 10,6%. A lo antes mencionado se le suma que en solo 2 años del gobierno de Javier Milei, el país ya ha perdido más de 22,000 empresas y cerca de 154,000 trabajadores formales quedaron desempleados. Esto según los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la Seguridad Social. Solo hasta noviembre de 2025 cerraron casi 10,000 compañías, siendo la construcción, la industria manufacturera y el comercio los sectores más golpeados. Las cifras muestran además una fuerte caída en la cantidad de empleadores y trabajadores registrados, mientras crece el número de personas que dependen de la prestación por desempleo, alcanzando en diciembre el nivel mensual más alto del año. La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de despidos, seguida por Santa Fe, Córdoba y la capital del país. Aunque el Ejecutivo impulsa una reforma laboral bajo el argumento de combatir la informalidad, diversos análisis advierten que las políticas de ajuste y de regulación han debilitado el tejido productivo y profundizado la precarización del empleo en Argentina. Pero eso no es todo. La administración de Milei dispuso un nuevo aumento del transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires del 41% en las tarifas del ómnibus, profundizando así el impacto del ajuste sobre los sectores populares. La medida oficializada por la Secretaría de Transporte se aplicará en 2 tramos y se suma a incrementos mensuales sostenidos desde el año 2025. Hay que señalar que el tarifazo eleva el costo del boleto a valores récord en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo y encarecimiento general del costo de vida. Organizaciones sociales y analistas advierten que estas decisiones agravan las desigualdades al tiempo que el Ejecutivo justifica la medida en nombre de la competitividad, mientras reduce subsidios y traslada el peso del ajuste a trabajadores y usuarios del sistema público. Bueno, ¿qué le parece a usted toda esta parte de Argentina? Por favor, háganoslo saber. Por lo pronto, hacemos una pausa y al volver en nuestro recorrido digital le contamos sobre China, que arranca el día de hoy el Año Nuevo Lunar con éxitos en taquilla en el Festival de Primavera. Volvemos con más información.
Estamos de vuelta en Impacto Económico, qué bueno que continúa con nosotros y es momento de iniciar además nuestro recorrido digital. Hoy comenzamos esta sección con el portal Xinhua que nos ofrece el siguiente titular. La taquilla del Festival de Primavera de China de 2026 supera los 1.000 millones de yuanes. De acuerdo con esta información, el gigante asiático inicia el Año Nuevo Lunar, también conocido como el Festival de Primavera, y con ello millones de personas asisten a esta celebración de suma importancia cultural. La taquilla, incluyendo la preventa, registró una cifra superior a los 1.000 millones de yuanes hasta la mañana del martes. Tan solo 3 días después del inicio de las vacaciones de 9 días, una de las ventanas más importantes del segundo mercado cinematográfico más grande del mundo. Pasamos ahora a Europa Press, portal que nos ofrece el siguiente titular. La OCDE nombra economista jefe al italiano Stefano Scarpetta. El recién nombrado economista jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es un individuo con una gran trayectoria dentro de la organización desde sus inicios en 1991. En el nuevo cargo, Scarpetta dirigirá el Departamento de Economía de la OCDE, proporcionando análisis rigurosos y basados en la evidencia, evaluaciones comparativas internacionales y asesoramiento sobre políticas específicas para cada país. Con el nombramiento, la organización llena el vacío existente desde el pasado otoño con la salida de Álvaro Santos, es lo que destaca el día de hoy Europa Press. Finalizamos nuestro recorrido digital con TV Bricks para ver la siguiente información. Irán entra en el grupo de las 7 principales potencias mundiales en medicina regenerativa. Las autoridades informaron que el país ha obtenido licencias para 6 nuevos productos de terapia celular y ha ascendido en la clasificación mundial de medicina regenerativa del puesto 12 al 7. Destacaron que actualmente existen 148 medicamentos de terapias avanzadas autorizados en todo el mundo, de los cuales 7 fueron desarrollados en Irán. Este logro es atribuido al desarrollo de infraestructura de investigación y fabricación, la creación de un sistema nacional para el uso controlado de terapias avanzadas, la simplificación de los procedimientos regulatorios y la introducción de nuevos instrumentos de financiación. El día de hoy con esta información despedimos esta emisión. Muchas gracias como siempre por habernos acompañado. Les recuerdo que en nuestro portal telesurtv.net hay mucha más información a su disposición y que siempre puede estar en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas de X. Nos encuentra como @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Me despido por ahora, pero nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.